Acá, ya. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta práctica meditando en las infradimensiones. El objetivo de esta práctica es que nosotros comencemos a reflexionar. Muy buenas noches para Ángela. eh, María Mesa. Bueno, yo creo que sí le tocaría reiniciar y entrar de nuevo a la reunión. Bueno, bueno, bien. Entonces, bueno, el objetivo de esta práctica es que nosotros reflexionemos un poco. Esta práctica nos ayuda a reflexionar para determinar algunos defectos psicológicos y pues a raíz de esta reflexión nosotros iniciemos un estudio serio de nuestra psicología. Recordemos que pues las infradimensiones son estados de conciencia. Una persona puede estar perfectamente en una infradimensión en cualquier momento. Simplemente es que se deje llevar por un pensamiento, por emociones, entonces queda en este estado infradimensional sin darse cuenta. Entonces es necesario comenzar a adquirir conciencia, darnos cuenta con qué nos conecta, porque nos conecta con dimensiones, vibraciones muy bajas. Y esas vibraciones bajas, pues va a llegar un momento en que si no salimos, si no reflexionamos, pues se van a volver cada vez más densas, cada vez más densas y nos van a atrapar en estas dimensiones inferiores del planeta. Entonces, bueno, es importante reflexionar sobre ciertos defectos. Aquí se van a describir muchos defectos, bueno, algunos defectos, y pues irlo reflexionando y si vemos algo que nos llama la atención o que realmente nos damos cuenta de alguna situación, porque esto es para despertar conciencia, entonces, pues de ahí en adelante, pues comenzar a hacer la meditación de esos defectos para comenzar a salir de esos estados. Bien, aquí nos saluda Rigoberto, muy buenas noches. Bueno, igual pueden solicitar al administrador del grupo las grabaciones de esta reflexión, de esta práctica que se va a ver el día de hoy. Bueno, entonces vamos comenzando. em, Entrando a los mundos inferiores. El objetivo es realizar una práctica encaminada a ascender a cada una de nuestras infradimensiones para encontrar detalles de nuestra psicología y comenzar a liberarnos de estas vibraciones inferiores. Existen 9 infradimensiones. Nosotros hemos practicado o hemos explicado lo que se llama la meditación hacia arriba, ascendente, es decir, a las supradimensiones, a la sexta, a la séptima dimensión. En esas dimensiones, pues vamos a obtener sabiduría del ser. Este estilo de meditación hacia abajo, pidiéndole al ser que nos muestre algún tipo de efecto psicológico, es muy importante porque vamos a adquirir sabiduría del saber. Vamos a comenzar realmente a conocer las consecuencias de ciertos defectos psicológicos. La mayoría de las personas entran en estos estados infradimensionales, eh, pues no están mal, ¿sí? Están felices. Es más, la mayoría de las personas estamos en un estado infradimensional y no nos hemos dado cuenta. Muchas personas pueden hasta perder su cuerpo físico, hasta desencarnar y siguen en esos estados infradimensionales. Entonces, llega un momento en que van a quedar encerrados. Pero estos estados cada vez van a ser más cerrados y pues nos van a sumir en el sufrimiento y en el dolor. El sufrimiento del dolor también es un aprendizaje, pero pues necesitamos es reflexionar, adquirir conciencia hacia dónde va todo eso y pues evitar llegar a esos estados para realmente volvernos habitantes conscientes de las dimensiones superiores. Aquí Jair Muñoz nos dice, profe, ¿qué es desencarnar? Perder el cuerpo físico. Hay personas que, o la mayoría de nosotros, como lo vamos a ver en la primera infradimensión, vivimos tan hipnotizados por el mundo, por la familia, por los títulos, los estudios, el trabajo, el dinero, las reuniones, los compromisos, que no nos hemos dado cuenta
en qué dimensión estamos y a veces ni siquiera se da cuenta que desencarnó, que perdió su cuerpo físico, que perdió su existencia o que todo eso ya pasó, ¿sí? Una persona puede estar eh, en sus viejas glorias, en su pasado, en sus trabajos, en sus títulos, contando todo eso, pero eso ya no existe. Simplemente añora y vive en un estado inferior sin darse cuenta, cuando realmente todo eso era vano, ¿sí? Realmente si nosotros nos podemos a reflexionar, todos esos conceptos de la vida, pues en realidad no tienen un verdadero propósito. Entonces ahí es donde comenzamos a ver por qué terminamos en problemas, en estados cíclicos de sufrimiento, sin darnos cuenta. Es necesario despertar. Bueno, entonces vamos a viajar por las 9 infradimensiones. Está el círculo de la luna. Una infradimensión es un estado repetitivo, es un ciclo que cada vez se vuelve más denso, ¿sí? Entonces, a medida que eso se vuelve repetitivo, que se vuelve más frecuente, llega un momento en que ya no nos podemos salir y se vuelve un círculo infernal, donde vamos a quedar pues realmente vivenciando lo que es el verdadero sufrimiento. Cuando ya se pierden los cuerpos físicos como humano y se entra a las infradimensiones del planeta, ya no hay vuelta atrás. Es algo que nosotros debemos reflexionar. Nuestros cuerpos como humanos tienen un punto, llegan hasta un momento y de ahí en adelante la naturaleza nos va a tragar. Entonces es necesario que comencemos a utilizar la vida para algo útil, algo verdadero. El estudio de nuestra psicología, la liberación de nuestra conciencia, el estudio de los misterios de nuestro ser, recorrer los caminos de la sabiduría, ir hacia el absoluto, regenerar nuestros cuerpos. Eso sí es objetivo. Eso es lo que realmente nos va a permitir avanzar. Pero los conceptos de la sociedad, los likes, las vistas, las páginas, los videos, los éxitos, triunfos, estudios, todo eso, eso es de la segunda dimensión, eso ni siquiera es real. Entonces, bueno, existe la segunda dimensión, infradimensión, que ya son los ciclos de la fornicación. Al principio, como todo ciclo, es maravilloso, nos representa placer, pero una cosa es una cucharada de miel y otra cosa es una tonelada. Llega un momento en que entra el hastío, la repetición incesante y se nos vuelve una tortura. Eso es un círculo dantesco. El tercer círculo tiene que ver ya con los placeres, cada vez los excesos, la gula, cada vez se vuelve más repetitivo y esos demonios, esas fuerzas instintivas que hemos creado, pues nos van a torturar, porque realmente si nosotros alimentamos un placer, eso va a generar un ciclo y el mismo instinto nos va a obligar, ¿sí? Como si fuera una parte animal dentro de nosotros y nos va a hacer sufrir hasta que no se satisfaga ese instinto. Entonces, así como en el caso de la droga, ahí se observa cómo ese comportamiento dantesco de un defecto psicológico. Al principio es maravilloso, se siente placer, luego se siente la presión psicológico instintiva, la búsqueda de más sensaciones, más deseos, queda la conciencia atrapada en esos ciclos y después se vuelve una tortura donde todo es destrucción y pues la persona no puede salir de ahí. Y así con todo, ¿sí? Está pues el cuarto círculo dantesco que ya tiene que ver con la ira, ya comienza a encenderse en la ira. Está la tiranía, que es el quinto. La sexta infradimensión. em, el cuarto es la codicia. La quinta es la ira.
La sexta es la tiranía. La séptima, la violencia. La octava es el fraude y la mentira. Y la novena, que es la más pesada, es la novena infradimensión, que es la traición. Entonces, es necesario que nosotros le preguntemos a nuestro ser acerca de estas dimensiones, que nos lleve a esos estados para conocer los extremos a los cuales nos va a llevar un defecto psicológico. Uno generalmente no ve peligroso un defecto psicológico, ¿sí? Digamos, lo ve hasta normal, como lo vamos a ver en la primera infradimensión, la pereza, ¿sí? Pero después cuando ya entra a las infradimensiones y lo único que tenga que hacer es perder el tiempo, entonces ya comienza a volverse algo dantesco, un sufrimiento, estar obligado a vivir vidas y vidas y vidas sin ningún propósito. Al principio nos parece maravilloso. Yo escuché hasta de una persona que dijo, qué buena la vida de un perro, no tiene que hacer nada, pero vaya, vívala y vívala varias veces, muchas, y ahí se le vuelve dantesco. Entonces, bueno, son muchas cosas que vamos a comprender, muchas experiencias que debemos tener. Debemos preguntarle al ser que nos muestre aspectos de estas infradimensiones. El ser poco a poco, a medida que nosotros tengamos cierta madurez, pues nos va a mostrar las consecuencias y pues nosotros pues nos daremos cuenta de que estos defectos que en estas dimensiones pues realmente pues las cosas no son un juego, ¿sí? Em, Realmente pues generalmente el ser nos muestra unos pocos segundos de estas infradimensiones y ya con eso es suficiente, ¿sí? Eso ya queda grabado en la conciencia. Entonces, ahí está lo que se llama la sabiduría del saber. Es algo que queda grabado en el corazón de uno, en una experiencia. Uno ya sabe, ya se está devolviendo y ya en ese momento toma la fuerza para vencer todos esos defectos psicológicos. Bueno, entonces vamos a hacer la práctica, vamos a hacer un viaje. Eh, Esta práctica, pues simplemente es una guía donde vamos a entrar a las infradimensiones, vamos a dar una vuelta, pero es necesario complementarla, ¿sí? Es necesario complementarla con las preguntas al ser, que le muestre una infradimensión, ¿sí? Eh, entonces, bueno, algunas escenas de esta reflexión, pues, han sido vividas. Entonces, otras pues se basan en el libro de Dante. Pero, pues, pues la verdad les digo que si ustedes tienen una experiencia, el libro de Dante se queda corto. ¿Sí? Es necesario realmente vivirlas. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra práctica. Entonces, esa práctica se puede hacer sentados, pues nos vamos a ir guiados a través de estas infradimensiones, describiendo algunas experiencias y dándonos unos minuticos para la reflexión en cada una de las infradimensiones. Y pues el objetivo es que pues si les llama la atención alguna de estas o se han vuelto en esta vida envueltos en alguna de estas situaciones que todos hemos tenido que pues estar realmente sintiendo la presión psicológica de alguna de estas infradimensiones, pues ya comencemos un estudio serio, porque el defecto psicológico no frena. Uno cree que no, es que yo alimento el defecto y ya, eso no pasa nada, ¿sí? Solo un besito, así como decía papá y mamá. Entonces, ahí es donde se da cuenta que el efecto está jugando en serio y pues realmente el efecto psicológico, pues si no le ponemos atención, nos va a llevar al dolor y sufrimiento en estas infradimensiones y alejarnos profundamente de nuestra felicidad, de nuestro ser. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar acá. Bien, a cuadrar aquí. No, listo. Entonces, bueno, entonces bienvenidos a las infradimensiones. Bien, entonces, uy, es que se me perdió la diapositiva. Bien, entonces vamos a comenzar con el belilín, el círculo mágico.
La petición a nuestro Padre, nuestra Madre interna. Vamos a reflexionar acerca de algunas experiencias y a dar un tiempo para que comencemos a recordar escenas o a traer escenas y comprensiones de nuestra vida con base a los defectos psicológicos que vayamos nombrando. El objetivo de esta meditación no es asustar, es reflexionar y aprender. Y pues cada uno de ahí en adelante debe preguntar cómo la prevención de la lujuria, cómo la prevención de la violencia. Les puede mostrar entidades bastante fuertes. Es muy importante conocerlas. eh, la Madre Divina siempre nos va a proteger, ¿no? Entonces, bueno, eh, comencemos. Buenas noches para Oliva. Bueno, entonces comenzamos. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi hacerme Dios interno, te ruego, te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú quien le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo trazado un círculo mágico de protección alrededor de este lugar, para que seamos protegidos contra toda fuerza del mal y todo peligro. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Salid de mi cuerpo y trazad el círculo en nombre del Cristo, por el poder de Cristo, por la majestad de Cristo. Y hacemos un círculo desde la puerta hacia nuestra derecha con la imaginación, un círculo de color verde o violeta. Nos vamos a ayudar de la letra S. Intercesor elemental, ven a mí. Vamos a pedir al Padre, a la Madre interna que nos ayuden. Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi hacerme Dios interno. Te ruego, te suplico, si es tu santa voluntad, seas tú quien me asistas y me dirijas en esta práctica. Oh, adorable Madre mía, te lo suplico, me acompañes, me protejas y me guíes durante esta práctica. Bueno, vamos a relajarnos un poco para bajar nuestra frecuencia y poder traer más fácilmente imágenes y poder recibir pues algunos chispazos de nuestro ser. Entonces vamos a inhalar y exhalamos, liberando cualquier tensión. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Vamos a seguir con la respiración. Vamos a retener el aire, buscando sentir los latidos de nuestro corazón. Vamos a inhalar, retenemos y exhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos
retenemos y exhalamos. Vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Vamos a imaginar todo el pie derecho muy iluminado, muy relajado. Sentimos el talón, el dorso del pie, los dedos. Imaginamos todo el pie derecho muy iluminado. Comenzamos a ascender, relajando el tobillo, la pantorrilla, la rodilla, el muslo derecho. Imaginamos toda la pierna derecha muy iluminada, muy relajada. Le ordenamos a la pierna derecha descanse. Pierna derecha, descanse, descanse. Soltamos la pierna derecha. Ahora vamos a concentrarnos en el pie izquierdo. Imaginamos el talón, el dorso del pie, los dedos, la planta del pie. Relajamos el tobillo, la pantorrilla izquierda, la rodilla, el muslo izquierdo. Imaginamos toda la pierna izquierda muy iluminada, muy relajada. Le ordenamos a la pierna izquierda descanse. Pierna izquierda, descanse, descanse. Sentimos ambas piernas llenas de luz, muy livianas, como si hubieran desaparecido. Ahora vamos a llevar toda nuestra atención y concentración a la palma de la mano derecha. Relajamos el dedo pulgar, el dedo índice, el dedo corazón, el dedo anular, el dedo meñique, el dorso de la mano. Relajamos la muñeca, el antebrazo, el codo, el brazo. Imaginamos todo el brazo derecho muy iluminado, muy relajado. Le ordenamos al brazo derecho descanse. Brazo derecho, descanse, descanse. Ahora llevamos la imaginación y concentración a la palma de la mano izquierda. Relajamos los dedos, el dorso de la mano, la muñeca, el antebrazo, el codo, el brazo. Imaginamos todo el brazo izquierdo muy iluminado, muy relajado. Le ordenamos al brazo izquierdo descanse. Brazo izquierdo, descanse, descanse. Ahora llevamos toda la imaginación y concentración a la base de la columna vertebral. Vamos a imaginar una luz muy potente que va a rodear toda la cadera. Relajamos cualquier músculo, cualquier sensación. Vamos a imaginar cómo comienza a ascender esta luz. Relaja la espalda baja. Iluminamos los riñones, el estómago, el vientre. Relajamos todos los órganos internos, el hígado, el páncreas, el vaso. Iluminamos los pulmones. Relajamos la espalda media. Vamos a comenzar a ascender relajando la espalda alta, los hombros, la base del cuello. Imaginamos todo el tronco muy iluminado, muy relajado. Vamos a seguir ascendiendo, relajando el cuello, la base de la cabeza. Iluminamos todo el cráneo y concentramos esta energía en el entrecejo. Vamos a imaginar cómo esta luz comienza a ascender. Relajamos los ojos, la nariz, el rostro, la boca. Imaginamos cómo esta luz sigue creciendo, rodea los hombros, los brazos, el tronco, la cadera, las piernas. Le ordenamos a nuestro cuerpo físico descanse. Cuerpo físico, descanse, descanse. Vamos a comenzar a concentrarnos en el corazón, trayendo imágenes a medida que vamos recorriendo las diferentes infradimensiones internas. Entonces, vamos a comenzar con la primera infradimensión, la más liviana. La mayoría o toda la humanidad se encuentra en esta infradimensión, representada por el bosque, eh, simplemente la conciencia,
perdida entre los defectos psicológicos, con conceptos de la vida, con conceptos de la fama, con conceptos del bien, conceptos del estudio, de los títulos, la familia, da la importancia a la vanidad, a las cosas superfluas de la vida, pero realmente sin vivir con un propósito real, sin vivir con un propósito que nos sirva para nuestra conciencia. Entonces, poco a poco, pues la conciencia, pues va pasando el tiempo, pasarán los cuerpos, y llegará un momento en que entraremos en esta infradimensión. En esta infradimensión está marcada por simplemente un aviso que dice abandonad toda esperanza. Llega un momento en que tanto ciclo de vivir una vida sin propósito ya nos condena a estar en estos afanes, en estas preocupaciones, en estos estudios, sin ninguna esperanza de redención verdadera. Nos quedamos encerrados y ese es el primer dolor. Muchas personas pierden su cuerpo físico, desencarnan y ni siquiera se dieron cuenta. Siguen en esta infradimensión, en sus compromisos, cuidando herencias, familiares, preocupados por sus hijos, por sus padres, por el dinero, por los compromisos, añorando sus títulos y sus conceptos de éxito en la vida, cuando en realidad era un éxito superfluo que no llevaba a ninguna redención, que no ayudaba a despertar en ningún momento nuestra conciencia. Este es el círculo de la luna relacionado con el defecto de la pereza. Esa pereza que realmente no nos deja hacer nada por nosotros mismos, no nos deja meditar, no nos deja practicar, no nos deja buscar sabiduría. Y simplemente nos entregamos al ocio, a los vicios y a las debilidades, perdiendo nuestro tiempo y sin darnos cuenta, alejándonos de nuestro ser. Entonces, vamos a comenzar a estudiar esta de primera infradimensión, todos estos defectos del ocio que nos hacen perder el tiempo, que no nos dejan aprovechar, em, pues para estar haciendo algo por la humanidad, para estar autoobservándonos, nos hipnotizan estos defectos, le damos mucha importancia a la vida y pues realmente pues nos aleja de nuestro ser. Entonces vamos a hacer unos 3 minuticos de reflexión acerca de pues los propósitos de nuestra existencia, la importancia que le hemos dado a la vanidad, a qué realmente le hemos invertido nuestro tiempo y qué defectos psicológicos son los que teniendo ya algo de conocimiento, pues realmente no nos dejan practicar, qué conceptos, a qué le damos importancia, qué defectos. Acá hay unos ejemplos, el dormilón, el mediocre, el aplazador, el inconstante, el que se la pasa de una teoría en otra, el ocio, el célibe, que pues siempre está aplazando pues buscar el trabajo en la sexualidad, la mala voluntad para hacer las prácticas, la identificación con el diario vivir que nos hace olvidar de la muerte psicológica. Entonces vamos a hacer unos 3 minuticos reflexionando acerca de los defectos psicológicos que sin darnos cuenta nos llevan a estar en esta infradimensión. Cuando ustedes pregunten que el ser les muestre esta infradimensión, em, pues les va a mostrar varios escenarios. Esta infradimensión es muy parecida a lo que conocemos en el diario vivir. Puede haber restaurantes, empresas. Es un poco oscura, como si fuera un poco de noche. Las personas están haciendo lo que siempre hacen, preocupadas o felices en cosas vanas de la vida, pero pues realmente en esta infradimensión no hay ya la luz
que busque la conciencia. La mayoría de la humanidad se encuentra en esa infradimensión, por eso es que es tan parecida. Ustedes pueden ir a comprobar. También pueden preguntar acerca de su defecto la pereza y pues la fuerza que tiene dentro de ustedes. Entonces vamos a hacer unos 3 minuticos reflexionando un poco acerca de esta infradimensión, los defectos y las situaciones en las que nos tienen estos defectos. Bueno, vamos a seguir con la segunda infradimensión. En esta infradimensión, pues ya empieza la infradimensión de las pasiones. Poco a poco los romances, los deseos de tener pareja, los conceptos equivocados del amor, el agrado, los desagrados, los romances, las pasiones, pues nos van generando torbellinos, deseos, desesperos, defectos como el amante que arriesga su vida por seguir en esto de buscar parejas, frustraciones, y nos quedamos en esta segunda infradimensión. Esta segunda infradimensión tiene que ver con las parejas, las frustraciones, teniendo pareja, teniendo hijos, de todas maneras se desea una pareja que vuelva, un príncipe azul,
En ese momento estamos en esa infradimensión. Esos romances, esas aventuras, poco a poco nos van encerrando en la fornicación, porque realmente lo que quieren estos defectos es perder la energía sexual. Entonces, los amantes están atrapados aquí por una fuerza mercuriana, una fuerza emocional que les hace temblar el instinto, que los hace vibrar, que los hace unirse en pasiones una y otra vez, muchas veces sabiendo pues que realmente todas esas relaciones pues los están llevando por el camino equivocado. Entonces, esta infradimensión, hay que estudiar estos defectos de la lujuria, de las atracciones, de los instintos pasionales, de las emociones, defectos como el romántico, las atracciones instintivas, enamoramientos, parejas, separaciones, adulterios, frustraciones, ansiedades, gustos, agrados, amores platónicos, miedos, búsqueda de sensaciones instintivas. Poco a poco nos van encerrando en estas dimensiones, en esta infradimensión. Como les dije al principio, pues es dulce, pero poco a poco esta dimensión es como la hiel. Entonces, bueno, vamos a reflexionar un poco acerca de estos círculos de pasión y de parejas, que realmente lo único que están llevándonos es a perder nuestra energía, a fornicar nuestra energía sexual. Entonces vamos a estudiar unos 3 minuticos eh, cómo estos defectos han influido en nuestra existencia y hacia dónde pues nos están llevando para comenzar a estudiarlos. Entonces comenzamos.
Bueno, vamos a seguir con la tercera infradimensión. A medida que avanzamos, a medida que vamos bajando, pues cada vez es más denso. Esta dimensión es la de los placeres, la de la gula. El placer nunca se sacia, alimenta el instinto y ese instinto nos obliga a cumplir constantemente esa satisfacción de deseos y placeres. Nosotros podemos quedar también encerrados en búsqueda del dolor y el sufrimiento. Entonces, llega un momento en que por satisfacer los placeres vamos perdiendo nuestro Dharma y pues ya ese Dharma nos hace sumergirnos, esa pérdida, esa condición nos hace sumergirnos en esta infradimensión donde estamos totalmente obligados por nuestros defectos psicológicos del placer, pero pues ya no hay cómo saciarlos. Entonces comienza una infradimensión llena de lluvia que representa el dolor. Y pues ya el único dharma que queda es satisfacer esa sensación de comer, esa sensación de la gula, del dolor, del placer, satisfaciéndolo con fango. Entonces, en esta infradimensión hay mucho dolor, hay mucha presión instintiva, ya que los placeres pues nunca se van a saciar, siempre van a ser infinitos y van a llegar un momento en que pues van a agotar todo nuestro dharma y nos van a llevar a la infradimensión. Entonces hay varios defectos, ahí están los instintos, eh, que son esos perros que todo el tiempo nos exigen satisfacción, sensaciones. Entonces, pues vamos a estudiar esos defectos. Defectos que nos lleven a los vicios, como el comer, fumar, tomar, sufrir las alegrías, el ocio, los bailes. Tenemos que estudiar cada uno de esos deseos y vencerlos. Cuando nosotros logremos negarnos al deseo, lograremos la libertad de nuestra conciencia. Mientras alimentemos cada vez más el deseo será más fuerte y nos esclavizará. Entonces, aparentemente, pues todo es alegría. El efecto nos vende amigos, nos vende fiesta, pero poco a poco nos va encerrando hasta que llega un momento en que ya no tenemos vuelta atrás. Una persona puede infradimensionarse directamente por el vicio del alcohol, de las drogas, o pues en estados de situaciones de placeres muy extremos, donde pueda perder la vida por buscar esas sensaciones. Entonces vamos a estudiar estos defectos psicológicos, hasta dónde nos han llevado en nuestra existencia y pues cómo vamos a comenzar a negarnos y comenzar a eliminar todos esos aspectos psicológicos de nuestra existencia. Entonces comenzamos.
Bueno, vamos a seguir bajando a la cuarta infradimensión, la infradimensión de la codicia, el desequilibrio entre el derroche y el mendigo, la avaricia, el tacaño. En esta infradimensión, pues todo es dinero. Entonces, el dios del dinero es lo que vale en este momento. El dinero, pues, cuando se vuelve una obsesión por la riqueza, por el retener recursos, comienza a desfigurar nuestra alma. El dinero nos deshumaniza, nos desfigura. Entonces, en esta infradimensión vamos a reflexionar em, cómo el dinero pues puede realmente destruir el alma y hasta qué punto puede llevar a las personas por amor al dinero. Entonces están todos nuestros desequilibrios, vamos a estudiarlos. En esta infradimensión pues hay personas poderosas todo el tiempo cargando unas rocas de un lado a otro, amasando pues su fortuna, pero quedan esclavos de estar todo el tiempo llevando estas rocas. Entonces llega el momento en que el dinero también nos esclaviza y no solo nos esclaviza, sino desfigura nuestra alma, nos convierte en personas realmente execrables. Entonces vamos a estudiar eh, el desequilibrio, pues nuestros defectos tacaños, derrochadores, defectos ladrones, mendigos, egoístas, esclavos del dinero, la codicia, qué tipo de personas o cómo, hasta qué punto el dinero o la codicia nos puede desfigurar nuestro ser, nos puede deshumanizar. En esta infradimensión solo se mide por dinero. Las personas solo valen por su dinero. Esa es una desfiguración de nuestro ser. Entonces vamos a estudiar los 3 minuticos, estudiando estos defectos psicológicos y viendo estos desequilibrios entre, entre el derroche y la avaricia, bien sea de recursos, energía, tiempo. Bueno, vamos a estudiar, pues, a traer imágenes y estudiar un poco estos defectos psicológicos en nuestra existencia.
Bueno, vamos a continuar descendiendo a la quinta infradimensión. La quinta infradimensión es la dimensión de la ira. Cuando nosotros estamos con ira, sintiendo venganza, con pensamientos de conflictos, resentimientos, estamos ubicados en esta infradimensión que ya es bastante pesada. En esta infradimensión, cuando ustedes les muestren, todas las esencias están en una constante lucha, se hieren unas con otras, se acuchillan entre sí y pues se ahogan en su propia rabia. La ira pues realmente nos hace daños a nosotros mismos. La ira se ve como el alcohol que emborracha la conciencia y la encierra en una pugna donde se hiere y se es herido una y otra vez. Entre más conflictos tengamos, cada vez más estaremos encerrados en más conflictos. La ira no es la solución. Una guerra trae otra guerra. Y por eso es que pues nos quedaremos encerrados en círculos que realmente tienen mucha pesadez, la quinta infradimensión. Entonces vamos a estudiar estos defectos psicológicos que nos están encerrando en estas condiciones infradimensionales. Vamos a estudiar nuestros defectos de la ira, qué nos saca el genio, qué nos causa desespero, impaciencia, defectos como el grosero, el ofensivo, el altanero, el agresor, defectos de venganza, o podemos estar desde el otro lado, el sumiso, el que no enfrenta. Bueno, hay una cantidad de efectos psicológicos que vamos a tener que recordar, o sea, traer imágenes y vamos a darnos cuenta cómo el efecto psicológico va avanzando y cada vez nos encierra en conflictos más complejos en los que nuestra alma queda totalmente pues encerrada. Entonces vamos a estudiar 3 minuticos los defectos relacionados con la ira. Entonces comenzamos.
Bueno, vamos a seguir descendiendo. Nos vamos a ir a la sexta infradimensión, la tiranía. En esta infradimensión, pues el alma se encierra en tumbas, estas tumbas encendidas, pues representan la negación, el desafío, nuestra tiranía. Nuestros conceptos, nuestras creencias nos encierran. Entonces, por eso es que es necesario comenzar a aprender a reflexionar y a liberarnos de todas de esas creencias que muy seguramente, en lugar de llevarnos a la salvación, nos pueden llevar a la condenación. Entonces vamos a estudiar estos defectos tiranos, que no solo encierran nuestra alma, sino buscan encerrar a los demás, buscan que los demás hagan lo que uno considera o de acuerdo a los conceptos o creencias de uno. Entonces, pues hay algunos aspectos psicológicos como el sometedor, el manipulador, el sometido, el frustrado, que tenemos que estudiar. El que siempre quiere que las cosas sean como uno diga, el que obliga a los demás, manipulador. Entonces vamos a comenzar a estudiar este defecto de la tiranía que nos va a encerrar en esta sexta infradimensión, donde realmente nuestra alma va a quedar encerrada entre esos conceptos, como si fuera un sepulcro. Bueno, entonces vamos a reflexionar unos 3 minuticos acerca de esta infradimensión. Entonces comenzamos.
Bueno, vamos a seguir descendiendo. Vamos aquí a seguir descendiendo. Nos vamos para la séptima infradimensión, mucho más pesada. Es la infradimensión de la violencia. Eh, en esta infradimensión hay tres círculos concéntricos, uno relacionado con la violencia contra sí mismo, otro relacionado contra la violencia contra Dios y otra, la violencia contra el sexo. Entonces, contra nosotros mismos, el masoquismo, los defectos suicidas, nos van a llevar realmente a estar en momentos de mucho dolor. Por ejemplo, los suicidas en esta infradimensión eh, toman forma de árboles sintientes, es decir, que cada una de sus ramas y hojas les producen dolor. Y pues hay unas aves arpías que todo el tiempo las están torturando. Están los efectos contra Dios, el blasfemo, el que renega contra Dios. Entonces los colocan boca arriba y aún así siguen renegando, detestando la humanidad, la divinidad, perdón. A pesar de que pues son castigados con fuego, siguen en ese estado, eh, encerrada el alma en mucha violencia. Y está la violencia contra la sexualidad. Estas personas pues pagan todos estos actos violentos contra la sexualidad, el sadismo, actos antinaturales, eh, acurrucados, donde pues en sus cuellos cargan los defectos violentos que alimentaron en la sexualidad. Hay muchos actos aberrantes en la sexualidad que en estos momentos se consideran normales, que es necesario reflexionar, actos que realmente son degradantes, denigrantes, actos que son muy violentos contra el cuerpo físico, tanto de las personas como de uno mismo. Entonces es necesario pues comenzar a mirar esto. La Madre Divina, en esos actos de masoquismo o de sadismo, esos gustos por el sufrimiento y el dolor, o convertir el dolor en placer, pues ella va a sufrir bastante, la conciencia sufre bastante en estas infradimensiones. Llega un momento en que si una persona le adquiere mucho gusto a estos actos sádicos, la misma Madre Divina le informa que se retira. Entonces la violencia ya es bastante fuerte, bastante alejada. Entonces vamos a reflexionar alejada de nuestro ser. Entonces la conciencia se puede retirar cuando una persona ya vuelve placentera la violación o actos realmente pues muy denigrantes y violentos en la sexualidad contra sí mismo y contra los demás. También está la violencia contra la naturaleza, la destrucción de la naturaleza, también está incluida en esta infradimensión. Entonces estas personas son sometidas a estar entre fuego ardiente todo el tiempo, sin cesar. Entonces hay que reflexionar, pues, estos defectos, digamos, defectos contra nosotros mismos, contra estas aberraciones sexuales, la masturbación, el sadismo, masoquismo, el adulterio, obligar a la violación, la práctica sexual durante el periodo o en embarazo o en lactancia, eso es antinatura. Bueno, y algunos defectos que tenemos contra pues nosotros mismos, digamos los piercing, tatuajes, hacerse daño, gustos sádicos, masoquistas, la violencia que hayamos tenido contra la naturaleza, el daño, el irrespeto a la naturaleza, y pues la violencia contra Dios, el estar renegando, estar blasfemando, negando la divinidad, ¿sí? Eso nos va a negar pues la posibilidad de conectarnos con nuestra parte interna.
Entonces vamos a estudiar unos 3 minuticos de esta infradimensión que pues ya vemos que comienza ya a ser bastante pesada. Entonces, cada vez que uno alimenta esta violencia, pues cada vez estaremos encerrados en círculos viciosos cada vez más violentos. Entonces, bueno, vamos a reflexionar unos 3 minuticos acerca de los defectos que nos atan en esta infradimensión. Bueno, vamos a seguir bajando, esta vez a la octava infradimensión, la infradimensión de la mentira. Hay 10 fosas en esta infradimensión, una dimensión que tiene muchas facetas y que es muy densa. Vivir en la mentira es una de las peores sufrimientos al cual el alma se tiene que enfrentar. La primera, la primera fosa está reservada para los seductores, prosenetas que comercian con el amor. Entonces corren desesperados y son azotados porque pues detrás de cada eh, palabra dulce, romántica, pues hay un engaño. Entonces, esa es la primera infradimensión. Todos esos yoes, pues que realmente, pues lo único que quieren es engañar a las personas para satisfacer su placer. En realidad, estos seductores solo les importa su satisfacción, no les importa nada. Y en nombre del amor, pues están cometiendo, pues estos delitos.
Están los aduladores, las falsas alabanzas, dulces palabras, elogios, exageraciones. Cada una de estas mentiras en esta infradimensión se convierte en excremento humano. Entonces, debemos medir muy bien la intención, porque detrás de esas palabras dulces puede haber mentira y manipulación. El tercer círculo son los simoníacos. Son las personas que pues utilizaron las cosas sagradas, la espiritualidad, pero realmente el fin que perseguían era el dinero y el poder. Entonces estos falsos maestros tienen que vivir enterrados en esta infradimensión, boca abajo, ¿sí? Totalmente invertidos, porque toda su intención estaba totalmente invertida. La cuarta son los adivinos, que poco a poco se van enredando en su mentira, simplemente porque se olvidan y lo único que están buscando es, pues, pues la economía, el dinero. Estos adivinos quedan obligados a caminar hacia atrás por siempre estar queriendo ver el futuro y vivir de eso. El quinto, cada vez más pesado, son los estafadores políticos. Entonces, todo el dolor que produjeron con sus estafas, burlarse de las personas, hasta jugar con los recursos que tenían que ver con la salud o cosas delicadas. Entonces, pues por eso es que pues terminan estos lagos de dolor. El sexto son los hipócritas que crean imágenes santas. Estas imágenes tan pesadas internamente en estos mundos se ven como capas de plomo doradas pesadas. Entonces son condenados a estar todo el tiempo sosteniendo estas imágenes, esta pesadez que encierra el alma. El séptimo círculo eh, es la de los ladrones, mienten para estafar. El octavo son los consejeros, pero que buscan aprovecharse de las personas. El noveno son los sembradores de discordia, los divisores. Estos son mutilados, pues como condena por estar dividiendo a los demás. Y en la décima están los falsificadores, pues que tienen como karma la lepra. Entonces, pues esta infradimensión, la octava, la de la mentira, la del fraude, es muy pesada, nos aleja del Padre que es la verdad. Entonces vamos a comenzar a traer imágenes o a reflexionar unos 3 minutos acerca de pues cómo nos estamos relacionando con esta infradimensión, la mentira, la falsificación, la suplantación, la imitación, el engaño, la hipocresía, la cizaña, la calumnia, la charlatanería, todos esos yoes aduladores, seductores. Entonces, vamos a reflexionar un poco acerca de esta octava dimensión, que como vemos, pues es bastante densa. Entonces, vamos a reflexionar unos 3 minuticos.
Bueno, vamos a bajar a la novena esfera, a la novena infradimensión. Es el lago Cosito, es un lago helado, cubierto de hielo, donde pues los traidores pagan pues en estados congelados. Hay tres tipos de traición: la traición a la familia, a los hermanos, em, hermanos que se matan por herencias, hijos que hieren o matan a sus padres por herencias, la traición a la patria, traición a los huéspedes, invitar y envenenar. Este defecto es tan pesado que con solo realizar la acción, ya una persona inmediatamente puede bajar directamente a la infradimensión. Así pues quede pues el cuerpo físico gobernado por un defecto psicológico, la conciencia inmediatamente baja. O sea, el acto de traición es terriblemente pesado, ¿sí? O sea, lo que le describía en la séptima infradimensión, donde existía el sadismo. Entonces, pues llega un momento en que la Madre Divina ya no aguanta más, pero aquí es inmediato, ¿sí? Inmediatamente es conducido al lago Cosito, pues a quedar totalmente congelado en un momento de sufrimiento eterno. Entonces, está también la traición a los maestros o a los benefactores. eh, Hay una cantidad de efectos que nos atan a estas infradimensiones. Entonces, esta infradimensión es la más pesada, por eso hay que estudiar la traición, eso lo vamos a estudiar durante las otras conferencias. En el centro de esta infradimensión está Lucifer, en lo más hondo del infierno. Entonces, para estudiar la traición hay que comprender que la palabra es un pacto y pues que debemos comenzar a cumplir los compromisos con nosotros mismos y con los demás. La traición se mueve en el deseo, luego se justifica en la mente y luego utiliza nuestra voluntad. Entonces, en esos tres aspectos, deseo, mente y voluntad, podemos encontrar la traición y desintegrarla de nuestro interior. Entonces vamos a estudiar pues este defecto en nosotros cuando hemos traicionado y cumplido nuestros compromisos, hemos jurado amor eterno y pues no ha habido tal situación. Entonces vamos a estudiar ya los últimos 3 minuticos de lo más pesado de las infradimensiones. Entonces comenzamos.
Bueno, ustedes pueden preguntar acerca de qué se siente ser traicionado. Generalmente la experiencia es pues que les claven un cuchillo por la espalda, o una situación muy dolorosa, un adulterio. Entonces ahí podemos comprender por qué la traición es tan dolorosa. Y pues no hay peor traición que la traición a nosotros mismos. Pero es que poco a poco, pues nosotros debemos comenzar a cumplir nuestros compromisos y a eliminar pues todos los defectos psicológicos que busquen traicionar esos compromisos que nosotros mismos nos hemos propuesto. Bueno, hemos terminado pues una vuelta por estas infradimensiones. Em, pues el objetivo era lograr un aprendizaje, una reflexión, comprender realmente la naturaleza del ego, hacia dónde nos va a llevar, comprender que el ego no va a frenar hasta que nos encierre en círculos demasiado pesados, en situaciones bastante dolorosas, porque esa es la naturaleza del ego, el sufrimiento. El objetivo de comprender el ego, de meditar, de pedirle al ser que nos muestre las consecuencias, es realmente sacar la sabiduría para eliminar todos estos defectos de nuestra interior. Cuando uno ya comprende para dónde va el defecto, pues inmediatamente pues adquiere la fuerza para eliminarlo y eliminar cualquiera de sus detalles. Bueno, entonces hemos terminado. Muchísimas gracias por conectarse. Espero que pues les haya servido la reflexión. Es un poco fuerte, pero pues el ego lo es más. Bueno, muchas gracias a Maritza. Bueno, a todos, vamos a acabar aquí.